A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Cadena SER. Buenos días, ¿qué tal? Te presento a unos amigos, están un poquito lejos en Buenos Aires, Laura Martínez, David Alonso, Javier Casal. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Hola, Javier. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Ramón. Hola, Ramón. Javier, buenos días. Decía Ramón, acabo de llegar de fiesta en Madrid, ¿no? Con un poco de sarcasmo. La verdad es que aquí en la calle, en la Gran Vía, por si queréis saberlo, sí que hay muchos, restos emocionales de lo que pasó anoche, ¿no, Ramón? Sí, es una ciudad extraña hoy, porque los que no se han acostado, que son muchísimos, están como más silenciosos que otras veces, y los que se están levantando se levantan tristes. Claro. Es una ciudad distinta, porque nos hemos quedado con la realidad. Vosotros estáis un poco también entre medias de esas dos sensaciones, ¿no? Además del cansancio inmenso, me imagino, por el trabajo de las últimas 48 horas, pero también me decías, Javier, esa sensación de repente enterarte de que Madrid está fuera cuando estabas moviéndote por un pasillo en Buenos Aires, ¿no? Es que, espero que el COI no le dé nunca a Buenos Aires la organización de los Juegos Olímpicos, porque ha sido bastante desastrosa la organización en general. Nosotros estábamos en pleno traslado desde el Centro Internacional de Prensa al interior del Hotel Hilton, donde se iba a llevar a cabo la lectura de la decisión, y en ese pasillo, mientras íbamos arrastrando todo el material de transmisión, en una pantalla de repente vemos la votación. Entonces empezamos a sorprendernos, no nos cuadra absolutamente nada, tampoco estamos recibiendo en ese momento la señal de la radio, por tanto la confusión es absoluta, pero vemos en realidad que Madrid se estaba quedando fuera, o al menos en ese momento estaba empatada con Estambul. Se generaba allí también bastante lío, porque ni siquiera en el propio Hotel Hilton tenía señal de audio de lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió básicamente es que hubo un empate entre Estambul y Madrid. Nosotros creímos en un primer momento, porque, Laura, hubo una pequeña confusión entre la delegación española aquí en el cuartel general de Madrid 2020. Se creyó en un primer momento, ¿no?, que en realidad pasaba Madrid y el empate era otro tipo de empate, ¿no? Era para pasar a la segunda vuelta. El problema es que no llegaba el audio, entonces la gente interpretaba la imagen. En una gran pantalla se veía en la fila de arriba Tokio y en la fila de abajo Estambul y Madrid. ¿Qué pasó? Pues que la delegación española evidentemente quiso interpretar que Tokio se quedaba fuera y que Estambul y Madrid pasaban a la final. Bueno, evidentemente al cabo de nada, de 2 minutos, decían no, es el sistema de votación no puede ser así, porque si no sabríamos ya cuál es casi la ciudad ganadora, ¿no? Es curioso lo farragoso que es todo hasta el último momento, ¿no? Que nunca se sabía si se iba a conocer la ciudad que quedaba eliminada, y luego ha pasado esto. La verdad es que sí, teníamos informaciones contradictorias a lo largo de los días. El Comité Olímpico primero decía no sabréis la ciudad eliminada, luego hablas con otra persona y dice igual sí que os decimos la ciudad eliminada. Bueno, lo han querido llevar así, de esta forma. La diferencia con otros años, ¿no? Porque la gente se preguntará, pero bueno, cada año debe ser igual. No, cada año no es igual, porque lo que pasaba este año es que tan solo eran 3 ciudades candidatas. Normalmente hay muchas más, lo que hace el proceso más simple. Y normalmente, habitualmente, no hay un empate en la primera ronda con la ciudad eliminada. O sea, también fue un hecho, ¿no? Características: Tokio sacó 42 votos y Madrid y Estambul en primera ronda empatan con 26 votos. Algo que no se había dado, ¿no? Un desempate para ver qué ciudad caía eliminada. Es farragoso y lo peor, es ilógico, porque uno ve el sistema de votación y tampoco entiende por qué 3 ciudades diferentes no tienen números consecutivos en el sistema de votación, es decir, ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, ¿no? Laura, iban el 2, el 4 y el 8. Y los miembros del COI tenían un botoncito debajo de la mesa y tenían que votar al 4, al 8 y al 2. Bueno, por eso se equivocan a veces, ¿no? Siempre cuando se equivocan perdemos, siempre. Después de la mala noticia, ¿quiénes son los que han dado la cara? El príncipe dio la cara, ¿y quiénes más han dado la cara? Todos, la verdad es que todos. Todos dieron la cara, el ministro Wert, Alejandro Blanco, Ana Botella, Ignacio González. En la derrota, eso hay que reconocérselo, todos dieron la cara. Lo cierto es que ayer, no sé si era más la indignación, la rabia o la impotencia por no saber por qué
Es decir, todos se preguntaban por qué, cuál es la razón. Es, no sé, como cuando te deja tu pareja y no te da ninguna razón. Quizás es peor no saber la razón que el hecho en sí, porque traíamos el mejor equipo, eran la mejor candidatura, estaban convencidos. Nos contaba ayer en el larguero Teresa Zabel que por la mañana, cuando estaban hablando con los miembros de las candidaturas de Tokio y de Estambul, ellos mismos les dijeron: sois los favoritos y vais a ganar. Los propios miembros de Tokio y de Estambul, y luego de repente hay una votación tan desequilibrada, es un vapuleo tan grande a Madrid que la verdad es que nadie se lo podía explicar. Juan Antonio Samaranch, con el que nos encontrábamos ayer cuando íbamos a cenar por la noche, nos decía: aún soy capaz de encontrar una explicación racional a lo que ha pasado. Y es así, realmente es ilógico. Javier, hay una frase a la que tú vas a dedicar mucho tiempo en las próximas semanas y que yo escuché varias veces ayer, no solamente en boca de miembros de la delegación, también entre la comunidad periodística. Y es la frase: no podíamos haberlo hecho mejor. ¿A ti qué te sugiere esas palabras? No sé si lo podríamos hacer mejor o no. La presentación era muy buena. Lo que es seguro es que el proyecto que presenta Madrid no se puede volver a presentar tal cual. Es decir, hasta ahora Madrid se ha presentado en 3 ocasiones con un proyecto que desde el punto de vista urbanístico es similar, tanto en 2012 como en 2016 como en este intento de 2020. No ha cambiado prácticamente nada. Si no les gusta, no tiene ningún sentido hacer un cuarto intento, primero porque la situación económica es la que es, también porque la situación política es la que es, pero luego porque es evidente que este camino no nos lleva a ningún sitio. Es un debate complicado, es un debate que quizá en los próximos días, a partir del lunes, se abra en el Ayuntamiento de Madrid, pero, insisto, es evidente que no parece que ahora mismo en el seno del Ayuntamiento, que no se quiere plantear tampoco esa opción, y ese debate a día de hoy, todavía con la herida muy fresca, se contemple la posibilidad, ¿no?, de llevar a cabo un cuarto intento consecutivo. El Financial Times dice que la razón fundamental que nos ha dejado fuera es la economía, que un país en crisis, en recesión, lo tenía muy muy difícil, que es lo que ha estado diciendo la prensa extranjera, el New York Times, el Wall Street, pero aquí hemos estado todos, hemos caído en una especie de ilusión colectiva y no hemos sabido escuchar esas voces críticas. Quizás ahora es el momento de escucharlas. Quizás nosotros nunca habríamos votado a favor de una candidatura griega, por ejemplo. Claro, ¿no? o italiana en estos casos, ¿no? Y que se proponía un nuevo modelo, es decir, también España proponía la austeridad, ¿no? En tiempos de crisis mundial, afectada más evidentemente a nuestro país, proponía ser más austeros en la construcción de instalaciones y aprovechar más los presupuestos. Pues el de Tokio era de 65 millones de euros, el de España era de 1,5 millones, con lo cual, bueno, en las preguntas que le hicieron ayer a Madrid tras la presentación eran: bueno, pero este nuevo plan de Juegos Olímpicos nos lo pueden detallar mejor. Es decir, también había un poco de incredulidad, ¿no?, sobre cómo se podía hacer un buen proyecto de Juegos Olímpicos con tanta austeridad. Bueno, pero queda claro que no les ha gustado ese modelo de austeridad. Claro. Anoche decía también Thomas Bach, que es un miembro alemán del COI, además es el favorito para suceder a Jacques Roch como nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, decía que en tiempos de crisis los miembros del COI han optado por la estabilidad, y la estabilidad viene representada por Tokio. Seguramente la crisis financiera es lo que ha provocado que no hayan elegido a Madrid, pero lo que a mí me sorprende, y a todos nos sorprende, es que los 3 miembros del COI, porque en eso España estaba en clara ventaja, España tiene 3 miembros para convencer a todos los demás, mientras Tokio y Estambul tienen solo 1. Esos 3 miembros estaban tan convencidos, y sus compañeros también, de que íbamos a ganar, que nos hicieron ilusionarnos a todos. Y lo cierto es que esto es un juego de traiciones, de engaños, de mentiras, de falsedades. Y ayer decía también Teresa Zabel: si nosotros hubiéramos intuido esto, no hubiéramos involucrado en el proyecto ni al príncipe Felipe ni a Mariano Rajoy. Pero bueno, también pienso yo que el príncipe y el presidente del gobierno están para estas cosas, para intentar que España consiga unos Juegos Olímpicos. Y por ser justos, el proyecto de Japón es un muy buen proyecto. Las presentaciones de Japón, no solo la de ayer, sino las que han llevado a cabo durante los últimos meses, han sido muy potentes, muy vistosas. Oye, en definitiva, quien gana también se lo merece. Fíjate, si es un juego de tradiciones, como decía David, Ramón, que cuando Alberto de Mónaco cogió el micrófono, toda España sufrió un escalofrío pensando a ver cómo se va a meter con nosotros. Porque preguntó por ETA, creo que fue para las Olimpiadas del 2012. En Singapur, en 2005. Oye, en términos deportivos, David, Laura, esta tercera candidatura llegaba cuando estamos en la cumbre deportiva mundial, y esto sí que, bueno, pues no es presumir, pero bueno, fútbol, tenemos grandes estrellas, tenemos Nadal, tenemos Gasol, solo podemos ir a peor. Esto, por supuesto, nunca vamos a estar tan altos como estamos ahora. En infraestructuras, obviamente, las que hemos vendido como nuevas y modernas, dentro de 4 años ya van a dejar de serlo, porque ya empiezan a tener sus años, ¿no? ¿Dónde va a estar el deporte español dentro de 4 años, seamos o no candidatos?
Bueno, pues esperemos que se mantenga, pero ha habido voces muy críticas, sobre todo de deportes minoritarios, que han dicho que si a España no le daban los Juegos Olímpicos, el deporte español, a nivel de piragüismo, de atletismo, de gimnasia, se hundiría. La verdad es que son declaraciones duras, pero hay deportistas que son campeones olímpicos y que a estas alturas de la película en este año todavía no han cobrado ni un solo euro de la beca ADO. Ayer hablábamos también con Joel González, campeón olímpico de taekwondo, que no tiene más ingresos, solo tiene el ADO, y este año no ha cobrado nada. Un campeón olímpico que está viviendo de sus padres, que es lo que le da a sus padres. Es una contradicción, que queramos ir a los Juegos y estemos recortando todas las ayudas a los deportistas, ¿no? Por no hablar de educación y sanidad y otras cosas. No, seguramente eso es lo que nos ha penalizado, porque claro, es lo que decía Javier. Nos ponemos a pensar, decidme un deportista conocido de Turquía o un deportista conocido de Japón. Ozil. Es que... Sí. que juega con Alemania. Sí. No, pero claro, te pones a pensar, es que el vídeo de España de los deportistas era demoledor. Claro, tú ves a Nadal, a Iniesta, a Gasol, a Casillas, es impresionante. Las infraestructuras de España son buenas, sobre todo porque son algo real, son algo tangible, porque ya están construidas. La experiencia que tiene España en la organización de acontecimientos deportivos, de mundiales, de europeos, es de probada solvencia. Y sin embargo, pues nada de eso ha servido. Por eso la pregunta es ¿por qué? Pues posiblemente por la crisis, posiblemente, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Es verdad que los deportistas y el sentido de la decepción, ¿no? Que en un madrileño no puede estar, que le dé mucha pena que no se alberguen los Juegos en su ciudad. Hoy tras la elección hablabas con los deportistas y se jugaban más que eso en los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo con Carlota Castrejana, ¿no? Que fue campeona en triple salto, y me decía, es que lo que me da más pena es que no tener juegos deja mucha gente sin ayudas y les deja fuera, ¿no? Que es lo que decíamos, hablamos con Saúl Cravioto el otro día, también campeón olímpico, y tenemos 1000 ejemplos sobre eso. Y decía, cuidado, que el no tener juegos, a ver qué panorama nos deja en el deporte español. Yo creo, Ramón, que esto se mueve en una élite diplomático-deportiva en la que nosotros no nos movemos bien. Un periódico extranjero decía ayer que los miembros del COI, pues esos son una especie de snobs, que todos tienen un yate aparcado en Cannes. Y claro, que esto de aprovechar instalaciones no les gusta mucho. Les gusta desde cero construirlo todo nuevo, que luzca, que brille, que las carreteras estén relucientes, ¿no? Sí, el otro día había una pieza en la BBC muy interesante que analizaba las 3 candidaturas y decía precisamente esto, que Madrid sea más barato podía ser incluso un problema. Claro. Después yo he visto un tuit esta noche de Insomnio que me ha llamado mucho la atención porque me ha parecido brutal, que decía que al final la clase política española ha resultado más radioactiva que Fukushima. La clase política, sí. Madrid 2024, Javier, suena fatal, ¿eh? Suena fatal y poco probable además, ¿eh? Yo iría por Bilbao 24, a ver si tienen narices de... o Tolosa, buscar un sitio mucho más atractivo. Bueno, ahora estamos pendientes de si Barcelona se presenta finalmente la semana que viene a los Juegos de Invierno del 22, y Teresa Zabel desvelaba en El Larguero que los últimos rumores en los pasillos es que París parece que no se va a presentar en el 2024, pero yo creo que si el lunes coge la presidencia el candidato alemán como presidente del Comité Olímpico Internacional, parece que podría sonar alguna candidatura fuerte europea. Javier, Madrid 2024 es una opción remota. Yo te diría que es una opción inexistente, porque cuando uno ha dado todo lo que ha podido, cuando el propio Alejandro Blanco ha dicho más no se puede hacer, realmente es que a lo mejor no estamos capacitados para más, con lo cual cuando tú has llegado a tu límite no puedes hacer más, y ahora mismo después de 3 intentos consecutivos lo más aconsejable es aparcarlo durante una larga temporada. Bueno, Laura Martínez, David Alonso, os voy a dar un encargo, y es encontrar y quemar la camisa de la suerte de Javier Casal. Sí, estamos en ello. Felipe Serrano lleva buscándola también bastante tiempo. Mira, no se la quitamos porque estamos ahora aquí más o menos a 14 grados en Buenos Aires, hace fresquito, pero vamos, cuando se levante mañana, a Madrid prometo que la quemo, pero me ha dado siempre mucha suerte, yo creo que me la va a seguir dando. Además me he puesto los calcetines de rayas de la suerte también, y mira, hay cosas que no pueden ser. Eso sí que hay que quemarlo. Como dice en efecto Alejandro Blanco, hay cosas que no pueden ser, así que no ha podido ser. Venga, hasta luego, chicos, gracias. Hasta luego, buenos días. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नौवीजन लकड़ी
mejor, Ramón, el problema es lo que hablábamos, el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? En años fuera de España a mí me molestaba mucho cuando me llamaban y me decían, ¿cómo se está contando en Estados Unidos esto que estaba pasando en España? Yo decía, no, es que no se está contando, solo se cuentan los grandes acontecimientos, ¿no? Y claro, el gran acontecimiento que se cuenta en los últimos años de España es lo que está pasando ahora, la situación económica, ¿no? Somos un país en crisis, al fin y al cabo. Y sin embargo, nosotros nos pensamos quizá que somos más importantes de lo que somos. Yo no sé si eso es intrínseco a tu propia nacionalidad o solo ocurre en países como el nuestro. Yo creo que sobre todo ocurre en países como el nuestro. Como ya saben los oyentes, mi madre es inglesa y yo me he educado un poco en ese ambiente. El mundo anglosajón sí es muy crítico y la prensa anglosajona es muy crítica. Y aquí no hemos sido críticos. Es como si el gobierno nos hubiera contado un cuento. Yo recuerdo un cuento de García Márquez, un artículo que escribió en El País que se llamaba Los generales que se creyeron su propio cuento. Hablaba de los uruguayos cuando el referéndum. Y esto ha pasado aquí. El gobierno ha creado una especie de bola y nosotros hemos creado una bola. Todos necesitábamos esa ilusión colectiva, esa especie de escape, y no ha habido ningún momento de reflexión de que quizás no era el momento para Madrid y teníamos causas que nos podían dejar fuera. Y quizás nos falta esa dosis de humildad, ¿no? A mí jamás se me ocurriría decir en mi trabajo, ni a ti en el tuyo, no lo podíamos haber hecho mejor. Es una frase terrorífica si te pones a pensar en ella, ¿no? Sí, sobre todo viniendo de quien viene, el que dijo no listen the ask. No listen the ask. Te voy a regalar una camiseta con esas 4 palabras. Sí, sí. No sé si nuestra elección habría ayudado a superar la crisis económica actual. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues sí que habría levantado el ánimo nacional y nos hubiera dado un poco de confianza en un momento tan crítico, ¿no? Sí, sin duda. Este tipo de fiestas no nos hacen más ricos, pero sí, sin duda, hay una especie de proyecto común, algo que genera cohesión social. No sé qué consecuencias sociológicas tendrá ahora el hecho de que Madrid se haya quedado vacía, sin ciudad olímpica. Pues a ver si nos lo puede contar José Juan Toaria, que estaba escuchando desde el principio, catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia. José Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. Buenos días. Consecuencias sociológicas, depresión colectiva, José Juan. Bueno, no mucha más de la que ya tenemos. Yo creo que el español medio, como está diciendo ahora mismo Ramón, ha aceptado creerse eso que los anglosajones llaman un wishful thinking, ¿no? Es decir, confundir los deseos con la realidad, que han estado propagando las autoridades deportivas y autoridades políticas, no así los deportistas. Lo habéis explicado creo que muy bien. Es decir, el drama de este país es que tenemos un potencial deportivo de primer orden, pero no lo sabemos gestionar. Es decir, el fracaso no ha sido de nuestros deportistas, que son de primer nivel, lo sabemos todos, como decíais, quién sabe un deportista japonés o un deportista turco o un deportista, si me apuráis, francés, comparado con la playa de grandes figuras que tenemos en el deporte español. Y sin embargo, bueno, pues evidentemente nuestro deporte no está bien organizado. Eso que dice Ramón ahorita, o tú lo decías, Javier, es espantoso. Es decir, no se podía haber hecho mejor. Claro que se podía haber hecho mejor, mucho mejor. Para empezar, la presentación de ayer fue inmensamente mejorable. Vamos, yo creo que cualquiera que lo vea con un poco de serenidad y de humildad, como estaba diciendo, se dará cuenta que ante un auditorio tan peculiar, tan extraño y tan poco respetable en muchos aspectos como es el Comité Olímpico Internacional, que hay que ver con quién lo compone, que eso no es un tribunal de oposiciones de expertos por encima del bien y del mal, sino que al fin ahí hay de todo, ¿verdad? Bueno, pues la presentación fue en algunos aspectos bochornosa. Es decir, ¿cómo puede llevar un presidente del gobierno, dicho sea con todo el respeto personal hacia el presidente actual que tenemos, que lea un papel y en español? Hombre, hay ministros en el gobierno que son trilingües, cuatrilingües, y el más lejos es el ministro de Deportes, ¿verdad? Que en España tendrá un momento de no mucha popularidad, pero que eso fuera no lo saben, y que habla perfectamente inglés y francés, y hubiera hecho un papel más digno, ¿no? O una alcaldesa, en fin, lo mismo. Ayer se han salvado el príncipe, que estuvo espléndido, y los deportistas que estuvieron en el país del nivel que tenemos. Y luego, claro, no nos enteramos de que eso es un juego que tiene sus reglas y no sabemos jugarlo. Entonces tú no puedes jugar al ajedrez con las reglas del parchís. Y nuestras autoridades deportivas no se han enterado que, como habéis dicho también vosotros, este no era el momento, se veía venir. Si es el momento hay que forzarlo de otra manera y no lo han sabido hacer. Y yo creo que el ciudadano medio, hombre, le hacía ilusión los juegos, sí. ¿Sabíamos que económicamente iba a cambiar algo? No, ya se ha dicho que iban a ser unos 50.000 puestos de trabajo. Vamos, eso en la crisis que tenemos no es nada. Y luego también lo está diciendo Ramón, y tiene toda la razón. Y tú, que has viajado, vamos, que Javier, que has estado mucho tiempo fuera de España, tendemos a pensar que como queremos que nos vean es como nos ven. Y hemos dejado de ser el país glamuroso que sorprendía por lo bueno hace 10 años a un país bajo sospecha, que
cuando salimos en la portada del New York Times es por la corrupción, y cuando salimos en las noticias internacionales es porque tenemos un gobierno bajo sospecha más o menos fundada, pero por cosas que en cualquier otro país europeo hubieran producido dimisiones en cadena, y aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, todo eso forma una pelota enorme que agarrarse a la tabla de salvación de los Juegos Olímpicos para salvar la cara hacia adentro, bueno, pues eso era confundir los deseos con la realidad. Esto que decías, José Juan, de la actuación brillante del príncipe Felipe, decía Jordi Évole en un tuit, que a ver si le hacemos pronto rey, no se nos vaya al extranjero a buscar trabajo. Oye, ya que te tengo, José Juan, te pregunto por la encuesta que publica hoy El País, por primera vez en mucho tiempo, el PSOE por encima del PP. Sí, por primera vez en mucho tiempo el PSOE por encima del PP, lo cual es, y hay que decirlo también porque la verdad, no es tanto mérito del PSOE, que está también en horas muy bajas, es de mérito del PP, que está en horas bajísimas. Es decir, claro, uno sube tanto por sus méritos o por lo que el hueco que deja el que es el contrincante, que se está hundiendo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces ocurre un poquito también con Izquierda Unida y con UPyD, que están subidos llamativamente, pero también porque están dejando un espacio, un hueco, los grandes partidos, sobre todo el PP, que está en caída libre si no rectifica, también un poco por esto que estamos hablando, porque no acaba de darse cuenta que no puede dictar la agenda de lo que la gente sienta a su voluntad. Es decir, el tema Bárcenas ya no existe. Pues mire ustedes que los propios votantes del PP dicen que sí existe y que es muy grave y que no está bien explicado, ¿no? Entonces, negar la realidad es muy mala cosa, porque como decía Ortega, siempre prepara su venganza, ¿verdad? Toda la realidad que se ignora. Y esa cita se puede aplicar hoy a muchas cosas. A muchas cosas. José Juan Toaria, catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia. Gracias, un abrazo. Y amigo vuestro, un abrazo. Hasta luego. Y Ramón, un abrazo. Ramón, ¿por qué me has puesto esto? Porque este es el himno del Atlético de Madrid, y hoy somos todos del Atlético de Madrid, somos el equipo perdedor, el Atlético de Madrid, que es un gran equipo de fútbol. Y no sé, yo también creo que somos un poco chiitas, que les robaron el partido de la sucesión de Mahoma y ahí siguen los pobres. Hasta luego, Ramón. Chao. Luego. En la cadena SER, a vivir que son 2 días. Javier del Pino.